Hace un par de días el gobierno de Barack Obama decidió aflojar las restricciones hacia el gobierno de Cuba o hacia la isla de Cuba en general. Vamos a hablar de esto con David Lewis del Manchester Trade desde Washington. David, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Alberto? Saludos. Saludos. Bueno, a ver, a mí me pareciera que el aflojamiento de estas restricciones son más bien cosméticas, en el sentido de que se les permite ahora a los cubanos viajar un poquito, a estadounidenses viajar un poco más a la isla, un poco más de viajes de negocios, etcétera. ¿Tú ves algo de consistencia, de algo de sustancia, mejor dicho, en estas decisiones? Bueno, más que nada es un ajuste administrativo de lo que son los requisitos y los procedimientos y los permisos que se establecen. Y hay un factor que no es tanto la administración Obama, esto fue obligado por la legislación en el Congreso, que el Congreso estaba pidiendo este aflojamiento, si quieres, y la administración Obama, para lograr el voto a favor del paquete presupuestario que se votó ayer aquí en Washington, acordaron acceder a esos puntos, pero la administración per se todavía no ha hecho la revisión de su política hacia Cuba como prometió el presidente en la campaña, y eso es algo que todavía está en veremos, pero por el momento estamos hablando de un relajamiento administrativo de las normas que había establecido el presidente Bush en 2004. Esto es interesante porque entonces esto vino por parte del Congreso, no por parte del gobierno. Así es. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha presión en el Congreso para que compañías en estados, sobre todo en el medio oeste, agrícolas y algunas de medicina, puedan vender más productos a Cuba y tener un relajamiento en lo que es la restricción de ventas hacia Cuba. Y por ende también la parte de liberalizar la relación comercial que afecta a los viajes, afecta a las remesas y afecta el flujo comercial entre ambos países. Ahora, obviamente esto se tiene que entender como algo que es del Partido Demócrata, tomando en cuenta que está dominado por los demócratas el Congreso en este momento. Así es, pero también hemos tenido la manifestación muy sorpresiva de parte de Richard Lugar, el senador de Indiana, que antes presidía el Comité de Relaciones Exteriores, que hace varias semanas emitió un estudio en base a visitas a Cuba, pidiendo que se cambie la política de Estados Unidos y que el embargo ya no funciona y que se elimine. Así es que no solo son los demócratas, son republicanos, hay mucho interés comercial de por medio, no solamente político. Ahora, dime una cosa, ¿entonces eso quiere decir que ya hoy en día para un estadounidense ya no es ilegal viajar a Cuba? ¿O no, son relajamientos administrativos. Te corrijo, no es estadounidense, solo es aquellos estadounidenses que son cubano-americanos. Los que pueden viajar. Y lo que se le permitió básicamente es que ahora, en vez de tener una restricción de viajar legalmente una vez cada 3 años, ahora es una vez al año. En vez de tener una restricción de solo poder gastar $50 de Estados Unidos al día en Cuba, ahora pueden gastar $179. Y también entonces que la familia ya no solo es familia inmediata, ahora la familia extendida, abuelos, tíos, primos pueden viajar. Pero esto nada más para los cubanoamericanos. Así es. Pero mira, entonces eso significa que los rubios ojo azul no pueden viajar. No solamente eso, sino que los puertorriqueños como yo no podemos viajar, y yo me sospecho que eventualmente hay alguna gente en esta ciudad que está preparando una demanda por violación de derechos civiles, porque va a ser muy difícil decir algunos americanos pueden viajar, otros americanos no podemos viajar. Y no solamente eso, aquí para el público, para que vea usted la inconsistencia de muchas de estas leyes, David Lewis, que es puertorriqueño, no puede viajar a Cuba porque sería ilegal para él, pero yo siendo mexicano, residente permanente en este país, sí puedo viajar a Cuba y no es ilegal para mí. Y pagamos los mismos impuestos. Así es, no solo eso, el fenómeno que vamos a ver, y ya lo que nos están diciendo agencias de viajes que sí tienen la licencia del Departamento de Tesoro para vender viajes a Cuba, nos dicen: David, verdaderamente con esto no me cambia nada, porque los procedimientos siguen siendo los mismos, hay que tener la licencia, hay que tener el permiso. Lo que ha hecho es que si tienes el permiso, tienes más flexibilidad. Ahora te puedes quedar en Cuba cuantos días quieras, antes solo podías quedarte 14 días. Pero esto fue lo que se transó. Claro, pero ahora, David, te voy a interrumpir porque me tengo que despedir, pero dime antes, tú que eres ahí vecino de los legisladores, de Barack Obama, estás en Washington, ¿a dónde crees que va
estas restricciones en los próximos 4 años de este gobierno. No, esto es el principio del cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. La administración Obama ha dicho que todavía ellos no han planteado su revisión a la política, pero como decimos en inglés en economía, es un slippery slope. Por aquí se comienza y el final puede ser cualquier cosa, remesas, ventas abiertas, viajes abiertos, vamos a ver en qué queda. Claro, David Lewis de Manchester Trade, experto en comercios. Pues vamos a platicar acerca de esta famosa potencialidad de Cuba como comprador, porque, bueno, vamos a platicar de eso, pero va a ser después en otra invitación más, David. Muchas gracias por lo pronto. A las órdenes, gracias Alberto.